Hola, hola a todos, bendiciones, Shabbat Shalom para todos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes y compartir la parashá de esta semana, o por lo menos tomar de la parashá de esta semana para traer una proyección profética, que es lo que normalmente hacemos. Nos gusta hacerlo así y reitero pues lo que otras veces he dicho, porque hay otros que trabajan la parashá episodio por episodio, detalle por detalle, y mañana sábado a partir de las 9 horas de Ecuador, eh, nuestros hijos espirituales, Gabriel González y su esposa Leimar, pues ellos enseñan la parashá así, episodio por episodio, y abarcan una serie de aspectos. Y yo pues lo que busco hacer es tomar la parashá, una porción de ella, y proyectar proféticamente con base en esa parashá, para traerlo al tiempo actual y anticipar o anunciar cosas que el Eterno quiere hacer. Y bueno, y en esta noche pues sí, parte de lo que quiero hacer es traer un anuncio de lo que el Eterno me ha mostrado que quiere hacer para este tiempo, para esta década en la que acabamos de entrar, no del 2020 al 2030, sino bajo el calendario que el Eterno Dios pues estableció. Ok, la parashá de esta semana se llama Terumá, que significa ofrenda alzada o porción separada. Terumá. Y va de Éxodo 25:1 al 27:19. A ver, estamos bajo una presión muy grande, porque realmente pues así es como yo lo percibo. Una presión muy grande en relación a todo lo que está sucediendo, a todo el acontecer mundial, y sobre todo, por supuesto, el tema del coronavirus, de lo cual pues yo creo que hay demasiado amarillismo, demasiada noticia distorsionada hasta cierto punto, o noticias planteadas desde una perspectiva sensacionalista. Pero bueno, no es el tema que quiero abordar, pero sí el análisis del contexto, perdón, en el que estamos viviendo, en el que estamos en este momento, porque pareciera ser, ¿verdad? Pareciera ser no, estamos viviendo un escenario totalmente apocalíptico desde mi perspectiva. Y hay muchos aspectos de los que podríamos señalar, eh, para, para dar ejemplo de lo que estamos viviendo. Pero en términos generales hay una presión pues, muy fuerte, hay una tensión en el mundo, rumores de guerras, etcétera. O sea, rumores de pandemia, etcétera. Sin embargo, ¿qué podemos esperar nosotros de Dios, de nuestro Dios en este tiempo? Y si usted me pregunta, Carlos Soto, ¿esto va a mejorar? Lamentablemente, mi opinión es que no va a mejorar. Esto se va a poner cada vez más complicado, cada vez más difícil, y no es mi profecía, es la profecía de la Escritura, es lo que el Eterno ha dicho, es lo que está plasmado en la Escritura. Y entonces, pues la expectativa no es que mejoren todo esto, sino la expectativa es qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante todo esto? Que por supuesto no lo toma por sorpresa, y definitivamente Él tiene una porción y una provisión para este tiempo. Hemos venido hablando de la importancia de, de entender lo que Dios está haciendo, la importancia de transicionar de una conciencia a otra conciencia,
La revelación de Dios es la que nos lleva de una conciencia a otra conciencia para generar una convicción, una fortaleza, etc. A partir de ese cambio de conciencia, entonces entrar no en un nuevo orden, sino en un orden nuevo. Un orden nuevo plantea revisión y corrección de ciertas cosas que se hicieron de cierta manera. Y dentro de nuestro contexto, obviamente, pues tenemos que reconocer que sí se han hecho cosas fuera del diseño de Dios, pero hay otras que sí han sucedido de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Los que estamos bajo la convicción de que estamos camino de regreso a casa, que estamos camino a recobrar nuestra identidad y a encontrar nuestras raíces, que son raíces hebreas, y raíces hebreas del reino, pues estamos en ese proceso de un nuevo orden, de corregir, de ajustar, de alinearnos, pero no de desechar todo lo que se ha vivido, porque para algunos, en mi opinión, de una forma extrema, lo desechan todo. Pero, por ejemplo, no podemos desechar la parte, el mover profético como tal, no podemos desecharlo, no podemos desechar lo que es la manifestación del reino. No podemos desechar el mover profético porque es caminar sobre lo que Dios ha hablado. No podemos desechar lo profético porque lo profético tiene que ver con anticipación, tiene que ver con alineamiento con los tiempos de Dios. Necesitamos lo profético para poder celebrar las festividades desde la perspectiva de Dios y bajo la revelación de Dios. Lo profético nos trae revelación, nos trae el proceso de transicionar de una verdad revelada menor a una mayor. Y en ese proceso de cambio de algo menor a algo mayor, pues obviamente vivimos todo un proceso de ajuste y de cambio de conciencia. Entonces, a la luz de todo esto, me llama la atención muchísimo, ¿verdad? Leyendo la parashá, que tiene que ver tiene que ver con la actitud que Dios demanda del pueblo para dar, ¿verdad? Dios le dice a Moisés que le pida al pueblo ofrendas para, a través de esas ofrendas, entonces construir el tabernáculo. Construir el tabernáculo. Ahora, yo no voy a hablar de las ofrendas, ¿verdad? Ese no es mi tema, sino yo quiero enfocarme en lo siguiente. Para que haya revelación de Dios, ¿verdad? Para que haya revelación de Dios, es importante estar alineado con los tiempos de Él. ¿Por qué? Porque de tiempo en tiempo Él nos introduce en una revelación fresca. Entonces, cada vez que el eterno Dios inicia una nueva etapa, y eso lo he dicho muchas veces, y lo seguiré diciendo, cada vez que Dios cierra un ciclo y abre un nuevo ciclo, ¿ok? La revelación juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es la revelación la que nos lleva a transicionar de una dimensión a otra dimensión. Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés y le dice al pueblo de Israel que Él va a construir un tabernáculo, que Él quiere que le construyan un tabernáculo. ¿Cuál es la idea de Dios de construir un tabernáculo? La idea de Dios al construir un tabernáculo era habitar en medio de ellos, estar con ellos, moverse con el pueblo. Eso nos lo deja claro la Escritura. La intención de Dios era estar cerca de su pueblo, accesible a su pueblo, de alguna manera visible al pueblo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la Shekinah se manifestaba, entonces
Había una evidencia visible de que el eterno Dios estaba ahí. El tabernáculo entonces se convierte en el punto de contacto entre Dios, el pueblo, y entre Dios y la humanidad. Porque obviamente, cada vez que los cielos se abrían y la Shekinah de Dios se manifestaba, presencia revelada de Dios, ¿ok? Presencia revelada de Dios, eso afectaba y afectó definitivamente todo el contexto universal. No solo el contexto del hombre, no solo el contexto del pueblo de Israel, sino todo en general. ¿Por qué? Porque los cielos se abren y hay una manifestación del Dios eterno. Entonces, la idea de Dios es construir un tabernáculo. La idea del tabernáculo, entonces, es que Dios habitara en medio de su pueblo. Oiga bien. Y poder entonces manifestar su gloria. Cada vez entonces que los cielos se abrían, la gloria de Dios se manifestaba. Sin embargo, aquí tenemos que tener algo en cuenta. La manifestación de la gloria de Dios va en la medida de la revelación y en la medida de la vivencia que el pueblo tenga. ¿Ok? Ese dato es importante. Entonces, en la medida que haya una mayor revelación, en esa medida habrá una mayor manifestación de gloria. Entonces, si a mí me dicen que hubo gloria, que hubo manifestación de gloria, yo pregunto por la revelación. O sea, ¿cuál ha sido el proceso de exposición a una revelación de Dios? Porque eso es lo que me va a determinar a mí el nivel, por decirlo de alguna manera, de la manifestación de la gloria de Dios. ¿Ok? En aquel contexto, Dios le pide a Moisés que construya un tabernáculo para que sus manifestaciones ya no sean tan intermitentes, sino que esas manifestaciones, o más bien tan esporádicas, sino que esas manifestaciones se conviertan en algo más constante. ¿Ok? Tome nota de esto, porque pronto yo voy a traerlo a nuestro contexto. Entonces, esas manifestaciones de Dios, al estar el tabernáculo, iban a ser cada vez más continuas. ¿Ok? Dios se propuso entonces manifestar su gloria. Manifestar su gloria a un pueblo para que ese pueblo manifestara su gloria al resto de las naciones. Entonces, tenemos que ubicar el contexto. El contexto. Dios abre los cielos para comunicarse con Moisés. Moisés sube al monte y allá en el monte es rodeado el monte por una nube y Moisés también. Y el pueblo solo oía, pero no podía ver lo que estaba sucediendo. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, encontramos que el diseño que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo, ese diseño estaba en el tabernáculo celestial. Es decir, Dios abre los cielos, ponga cuidado al contexto, y saca a Moisés de la órbita terrestre y lo introduce en una dimensión diferente
una dimensión de eternidad y lo lleva a uno de sus cielos, dimensión, y en esa dimensión, cielo, le muestra el tabernáculo. Pero también entendemos que con el tabernáculo estaba la ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Entonces, Dios le dice a Moisés, y esto es lo que el libro de Hebreos nos dice con toda claridad, yo lo voy a parafrasear. Dios le dice a Moisés, quiero que me hagas un tabernáculo para que yo pueda habitar en medio de mi pueblo. Pero para que yo pueda habitar en medio de mi pueblo, el tabernáculo debe ser construido de acuerdo a este diseño. Me lo vas a hacer igual a este que estás viendo aquí. Moisés está en uno de los cielos, no está en nuestra dimensión. Ya él salió de esta dimensión y ahí Dios le muestra. Entonces, la revelación de Dios nos introduce en una dimensión mayor, y en esa dimensión la revelación es la que nos trae el diseño. Ahora, juntamente con la revelación viene la gloria. Entonces, Dios le abre los cielos a Moisés. Moisés asciende y entra en esa dimensión. Y en esa dimensión, Dios le muestra el tabernáculo, que está en la Nueva Jerusalén, y le dice, mijo, hágame uno igual a ese. Porque dependiendo del diseño, así será la manifestación de la gloria que ese diseño albergue. Entonces, para yo poder derramarme ahí, para yo poder establecer mi presencia revelada, yo necesito que me hagas el tabernáculo de acuerdo al diseño, que haya un altar donde se sacrifique constantemente, porque si constantemente hay sacrificio, hay remisión de pecados, hay redención, porque hay sangre que se derrama, porque hay un sacrificio en el altar, y si los sacerdotes que yo aparté ministran constantemente en el lugar santísimo, en el lugar santo, entonces yo podré llenar de gloria ese lugar. ¿Me va siguiendo? Entonces, la revelación de Dios introduce a Moisés en otra dimensión, y en esa dimensión le he revelado el diseño. Y con esa revelación, la dimensión trae una porción de la gloria de Dios. Y esa gloria, la porción de esa gloria, va a estar determinada por lo que la revelación de Dios hace en el contexto donde Él quiere manifestarse. ¿Ok? Cada vez que la gloria de Dios descendía, eso era extraordinario. Entonces, para que haya una mayor dimensión, tiene que haber una porción de revelación mayor. Y con esa porción mayor de la gloria de Dios, esa porción de revelación mayor, una mayor dimensión se abre y por ende una mayor porción de su gloria. Entonces aquí tenemos tres palabras claves: dimensión, revelación y gloria. Dimensión, revelación y gloria. La Escritura está llena de experiencias sobrenaturales, llamémosle.
Pero detrás de cada experiencia sobrenatural que tuvo el pueblo, que tuvo Moisés, etc., hubo primero un proceso donde la palabra revelada trabajó, preparó el escenario para que una nueva dimensión se estableciera y con esa dimensión la manifestación de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora, quiero ir más profundo. Espero estarme explicando bien. ¿Ok? Espero estarle compartiendo bien. ¿Está listo para entrar ¿Están listos para entrar a la siguiente etapa, al siguiente nivel? Ok. Y aun cuando no tengo el tiempo ni es el espacio para explicar a profundidad, la Biblia me habla de siete cielos. 7 cielos. 7 cielos. Carlos Soto, pero Segunda de Corintios dice que Pablo fue llevado al tercer cielo. Sí, fue llevado al tercer cielo, pero no quiere decir eso que solo hay 3. Cuando nosotros leemos la escritura, la Torá, en el hebreo, cada vez que se traduce Shamayim, que es el plural de cielos, y la palabra obviamente pues cielos, hay un nombre específico. Los traductores pusieron cielos. En hebreo, muchas traducciones ponen Shamayim. ¿Ok? Cielos en hebreo. Pero, las traducciones más antiguas no me traduce Shamayim, sino da el nombre del cielo. Por ejemplo, el cielo nuestro que nosotros vemos, en Génesis se le llama Raquía. Y después me empieza a hablar de diferentes cielos y me habla de 7 cielos. Lo más interesante de esto es que, bueno, primero está en la escritura y segundo es que las culturas más importantes, las civilizaciones antiguas más importantes de origen, sumerios, egipcios, etc., hablaron de 7 cielos. Recordemos que estas ciudades fueron fundadas y gobernadas por los Nefilim, los hijos de los ángeles caídos. ¿Ok? Y bajo ese conocimiento se trazó su ideología, distorsionando muchos de los principios que Dios estableció en la Torá. Perfecto. Entonces, tenemos 7 cielos. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo 104.2, porque yo necesito empezar a deshojarle esto como cuando se le quitan las capas a una cebolla. En el Salmo 104, verso 2. Verso 2. Salmo 104 dice: eres el que se viste de luz como un manto. Eres el que se viste. Déjeme leer desde el 1. Dice: bendice, alma mía, al Eterno. Oh Eterno, Dios mío, cuánto te has engrandecido. Te has revestido de gloria y majestad. Eres el que se viste de luz, como con un manto, que despliega los cielos como una cortina. No dice que despliega el cielo, sino dice: eres
el que despliega los cielos como una cortina. Ponga cuidado. Esto es materia de universidad. En la escritura aparece la palabra Olam, se usa la palabra Olam, el Olam. La palabra Olam significa una era. Olam Jabá tiene que ver con la era venidera, la era mesiánica. Olam Hasé, pues muchos rabinos dicen que es la era en la que estamos actualmente. Ok, el punto no es ese. Dice que la palabra Olam también se traduce como universo. Entonces, no solo Olam significa era, sino que Olam también se traduce como universo. Entonces, Olam igual universo. Pero la raíz de la palabra Olam, estoy hablando del hebreo, es alama, alam. Y alam significa ocultar. ¿Sí? Entonces, la expresión que oímos muchas veces, Melech Haolam, se traduce como el rey del universo que está oculto. Sígame, el rey del universo que está oculto. ¿Oculto de quién? Oculto del hombre. Vuelvo al Salmo 104. Dice el verso 2, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Entonces vea esto. La palabra extender en el hebreo es natá, N-A-T-A-H, natá. Extender, natá. Extender, natá en hebreo significa curvar, doblar, extender, arquear. También significa empujar de lejos, hacia afuera de un lugar. Sígame, por favor. Repito entonces, para los que están tomando nota. El que extiende los cielos como una cortina. Entonces la palabra extender es natá, en hebreo, que significa curvar, doblar, arquear, pero también empujar lejos, hacia afuera de un lugar. Entonces podríamos leer de la siguiente manera el verso 2. El que se cubre de luz como vestidura. Está hablando de una vestidura de luz. Dice, y el que curva los cielos. El que arquea los cielos. El que arquea los cielos. El Salmo 18, 9 y 11. Dice, inclinó los cielos. Inclinó los cielos. Y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Ponga cuidado. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas y nubes de los cielos. La palabra inclinar que aparece en este salmo es la misma palabra extender en hebreo, natá. Entonces, inclinar es doblar, es curvar, es arquear, etc. Pero dice que luego descendió y cabalgó en un querubín. ¿Cuál es la idea de esto? Que los cielos se contraponen, se curvan, como las telas, como si fuesen telas, como cortinas
dobladas, arqueadas, para ocultar la presencia viva del Dios eterno. Él se cubrió de luz como vestiduras, es decir, Él establece 7 cielos como si fuese un vestido de 7 pliegues. Son 7 dimensiones que lo ocultan a Él del hombre, porque si viéramos a Dios a cielo abierto y su presencia viva se manifiesta, nos fulmina. ¿Me estoy explicando? Entonces, Él es el rey del universo que está oculto, que se oculta. Pero entonces, para ocultarse, Él establece 7 dimensiones o 7 cielos. Y cada uno de esos cielos, según me dice la Escritura, tiene ciertas características y hay ciertas cosas que se encuentran en esos 7 cielos. Entonces, cuando hablamos de las manifestaciones de Dios, tiene que ver con que Dios es empujado, permítame decirlo así, desde allá es empujado lejos, hacia afuera de ese lugar donde Él está, para tener una manifestación o manifestarse al hombre de cierta manera, de cierta forma, para lograr algo concreto y específico. Entonces, la manifestación de Dios va acompañada de la supremacía de uno de esos cielos en un momento determinado. Es como si se transponen uno del otro para dar lugar a ese cielo o a esa dimensión a través de la cual el Dios eterno se ha de manifestar. Como anillos que se entrelazan dando lugar una dimensión a otra. Entonces tenemos en Josué, en Gabaón, que la sombra se detiene. Porque una manifestación de Dios, sí, a través de uno de los cielos, entonces se requería que un cielo se sobrepusiera al otro y la manifestación de esa dimensión trajera a Dios expulsado desde arriba, desde lejos, para manifestarse. Cada vez que los cielos se abrieron en la Escritura, ha habido una manifestación de Dios. Pero siempre Dios hizo algo en particular. Cuando nosotros decimos la gloria de Dios se manifestó, espérate, si la gloria de Dios se manifestó, quiere decir que Él vino con uno de esos pliegues, con una de esas cortinas. Vamos, para no mostrarse a rostro abierto, a rostro descubierto. Viene con una de esas cortinas y a través de eso se manifiesta. No es un misterio, Magali. Se lo estoy dando a conocer. Hasta donde mi español puede abarcar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando hablamos de dimensión de Dios, estamos hablando de uno de sus cielos. Estamos hablando de uno de sus cielos. Entonces entramos en una nueva dimensión. ¿Qué quiere decir? Entramos
en un nuevo cielo, en una nueva manifestación de Dios. Y esto a través de la revelación. ¿Qué nos traerá entonces? Gloria. Y con la gloria, la manifestación de Dios. Dios le dice a Moisés, constrúyeme un tabernáculo. Pero lo accesa al cuarto cielo, donde está el tabernáculo. Quiere decir que el cuarto cielo se sobrepuso a dos de los cielos que estaban antes, y ahí entonces, y digo cuarto por decir algo, pero no es que tengan número, no es que Dios los haya numerado, me explico. Entonces, esa dimensión es la que entra en la dimensión del hombre para que Dios se manifieste. Entonces, en medio de aquello, los cielos abiertos, la nube cubriendo el monte, Dios le muestra a Moisés el tabernáculo y le dice, hacémelo así. Cuando Moisés desciende del monte, su rostro está resplandeciente y tiene que cubrírselo, claro, estuvo expuesto a la luz, a la gloria del Dios eterno. Y esa manifestación impregnó su ser de tal manera que su rostro resplandecía. No es que era de neón, sino resplandecía. Porque la manifestación de la gloria de Dios va a hacer que resplandezcamos de una u de otra manera. ¿Me explico bien? Es imposible decir la gloria de Dios vino, la gloria de Dios nos visitó, para usar el lenguaje popular, sin que haya una manifestación clara de esa gloria en la vida de la persona o en sus circunstancias. Entonces, muchos lo que viven es un episodio de esquizofrenia mística y no realmente una manifestación real de la gloria de Dios. Porque tiene que haber algo que evidencie, más allá de algo emocional, que esa gloria, guiada, permítame decirlo así, guiada por esa dimensión, cielo produjo. Vamos a volver a leer el Salmo 104, 2. Dice, el que se cubre de luz como vestidura, o el que se oculta. El rey del universo que está oculto. Él se cubre de luz como de vestidura, que curva, que dobla los cielos como una cortina. El Salmo 18, 9, 11 dice, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué tinieblas? No está hablando de Satanás necesariamente, sino está hablando de que Él se mueve en una dimensión de luz. Él es luz. Dice, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, es decir, oscuridad, por cortina suya alrededor de sí. ¿Para qué? Para esconderse, para ocultarse. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Entonces, los cielos se contraponen, se curvan, para lanzar hacia afuera al Eterno. Y Él entonces se manifieste, se revele. Se revele, pero luego Él se vuelve a ocultar.
Él se vuelve a ocultar. Ahora, ¿recuerdan a Ageo? La palabra de Ageo es hermosa, porque el profeta confronta al pueblo y le dice: ¿cuántos de ustedes vieron esta casa? ¿Vieron esta casa en su gloria primera? ¿Cuántos de ustedes vieron esta casa en su gloria primera? A ver, ¿cuántos de esos la vieron? Ninguno. Ninguno la vio. Pero entonces, el Dios eterno, al confrontarlo de esa manera, aprovecha para decir algo más. Verso 7 del capítulo 2 dice: estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Dice: y llenaré de gloria esta casa. Ponga cuidado. Dice: estremeceré todas las naciones. Los cielos se van a abrir. El cielo se va a abrir. Y entonces, al abrirse el cielo, vendrá el deseado de todas las naciones. Está hablando, obviamente, de Yeshua. Dice: y llenaré la casa. No dice esta casa. Dice: y llenaré la casa. Dice: y llenaré de gloria, la casa. ¿De qué casa está hablando? Está hablando de Yeshua. Dios había dicho: no habitaré más en templo hecho por mano de hombre. Eso fue lo que Dios dijo. Yo me proveeré a mí mismo un tabernáculo. Vamos. Dios le dice a Moisés, Dios lleva a Moisés al tercer cielo, al cuarto cielo, y le muestra el tabernáculo y le dice: hazme uno igual para yo habitar ahí. Pero luego el Eterno dice: ya yo no voy a habitar más en un tabernáculo hecho por mano de hombre. Yo me voy a proveer a mí mismo un tabernáculo. Entonces los cielos se abren. Y aquí está prometiendo que vendrá el deseado de todas las naciones. ¿De qué tabernáculo está hablando? Está hablando de Yeshua. Entonces primero nos trajo el tabernáculo físico y luego nos trajo este tabernáculo extraordinario llamado Yeshua, que también era el sacerdote que oficiaba en ese tabernáculo. Nos trajo el tabernáculo viviente y Él hizo de nosotros un tabernáculo. Porque el apóstol Pablo dice: mas vosotros sois tabernáculo de Dios. Ahora vea para dónde voy. Yeshua desciende como tabernáculo viviente y trae la gloria de Dios para hacer de nosotros un tabernáculo viviente. Él dice: yo me voy, pero les voy a enviar al Consolador, al Ruach, mi fragancia. Y cuando Él viene sobre nosotros, nos establece como el tabernáculo de Dios. Entonces Dios dice: así es como yo quería habitar. Aquello era sombra, aquello era un anuncio profético de lo que yo iba a hacer. Ahora ya Dios no desciende sobre templos físicos. Desciende sobre los tabernáculos, nosotros. El Espíritu de Dios nos hizo tabernáculo del Dios eterno. Y la gloria de Dios se manifiesta en un recinto que le llamamos templo, porque nosotros estamos ahí. Si no estuviéramos ahí, estuviéramos en la calle la gloria se manifiesta. Ahora, Juan, en el capítulo 17, nos narra lo que Yeshua dijo cuando Él está hablando de la unidad. Cuando Él está hablando al Padre y están hablando de la unidad, aquí se dice algo extraordinario. El Señor, hablando de eso, le dice al Padre que así como tú y yo somos uno,
que ellos sean uno. Dice, la gloria que me diste, la gloria que me diste. ¿Cuál gloria? No hay tabernáculo sin gloria. Ageo dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y pondré mi gloria en la casa. ¿En quién? En Yeshua. Entonces Yeshua le dice, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. ¿Cómo, Carlos Soto? Sí. La gloria, dice el pasaje, y búsquelo si usted quiere. Dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos. Para que el mundo crea, para que sean uno, perdón, y el mundo crea que tú me enviaste. Espérate. La gloria de Dios, entonces no es para que brille fulano o sutano, o para que X congregación o movimiento se destaque sobre otros. No, 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 no. La gloria genuina de Dios trae unidad. Y dos, le da credibilidad al mundo de quién es aquel que nos ciñe. Entonces, cuando a mí me dicen hay gloria de Dios y no hay unidad, entonces no hay gloria. Pero no me voy a desviar. Yeshua dijo, la gloria que me diste, yo se la daré a ellos. Pero vea lo que sigue diciendo Ageo. Verso 8. Leímos el 7. Lo vuelvo a leer. Estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria la casa, dice el Eterno, Dios de los ejércitos. Verso 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno. La gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Y en este lugar, dice, daré paz. Aquí hay varias interpretaciones para esto. La gloria primera sobre Yeshua. La gloria postrera es en la segunda venida de Yeshua, porque dice, y daré paz en este lugar. ¿En dónde? En Jerusalén. La nueva Jerusalén estará asentada. Pero aquí hay algo importante también. Yeshua dijo que de la gloria que le dieron a él no la transfirió a nosotros. Pero esa gloria no está de forma vivencial. Yeshua establece la legalidad sobre nosotros de portar una gloria. Y esa gloria sería muchísimo mayor que la primera. La del templo, cuando Salomón terminó de construir el templo y la gloria cayó, pero más atrás, la del tabernáculo. Una gloria mayor vino del Padre sobre Yeshua, y de esa gloria Él nos está dando. La gloria de esa casa es mayor que las casas anteriores, pero Él proyecta esa gloria sobre nosotros y anuncia el profeta Ageo que la gloria postrera, que la gloria que va a venir será mayor que la que se ha manifestado. Entonces, Él nos hace a usted y a mí tabernáculos para que la gloria de Dios sea depositada en nosotros y a través de nosotros haya manifestación de la gloria de Dios y de su presencia revelada. ¿Me explico bien? Dios se propuso habitar en medio de su pueblo a través del tabernáculo.
Pero en Yeshua, ahora su gloria se manifiesta de forma permanente. Pero los cielos se abren para manifestar de su gloria. Y en la medida que nosotros, su pueblo, hemos ido alineándonos con Él, cambiando nuestra conciencia, en la medida que la revelación nos ha ido preparando y llevándonos de algo menor a algo mayor, los cielos empiezan a transponerse. Y Dios dice, ahora están empezando a estar listos para ver una manifestación mayor. Entonces hay todo un movimiento dimensional en los cielos que está haciendo preparativos para manifestar esa gloria postrera de forma plena. Y Dios está preparando los tabernáculos y el contexto, nosotros los tabernáculos y el contexto, para que esa gloria pueda manifestarse. Entonces esa gloria, cuando empiece a manifestarse, nos traerá diseño, esa dimensión, cuando empiece a manifestarse sobre nosotros, nos va a traer los diseños que vamos a necesitar para esta década y para lo que Dios quiere hacer. Eso ya empezó a suceder, porque como le he venido diciendo, 2020, 5780. Dios nos introdujo en un nuevo tiempo, en una nueva década. La década del juicio. La década del juicio de corrección, pero también el juicio para exponer las tinieblas. En ese tiempo estamos. Entonces, ¿qué esperamos de Dios para este tiempo? Donde las noticias afuera son malas. Una manifestación mayor de Él. Los cielos se están transponiendo. Y una gloria, una manifestación y una dimensión mayor está tomando lugar en medio de nosotros. Ahora ve lo que Pablo dice en 2 Corintios 6, 16 al 18. Sígame, por favor. 2 Corintios, capítulo 6, versos 16 y 18. Ponga cuidado a esto. Dice 16. ¿Sí le dije, verdad? Sí. 16. ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré entre ellos y entre ellos andaré. Vamos. Habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán para mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y separaos. ¿De en medio de quién? De Babilonia, del contexto de idolatría. Dice, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¡Wow! ¿A dónde nos va a recibir? ¿A dónde? Moisés ascendió al monte. Nosotros tenemos que ascender en nuestra condición. Dice, y os seré por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando los cielos se abren y aquel cielo toma lugar, y la manifestación de la gloria de Dios viene en una medida mayor, porque entramos en una revelación mayor que nos fue preparando. Entonces cuando llegamos a un punto importante, a un clímax, entonces aquel cielo desciende, por decirlo de alguna manera, y con él Dios es empujado lejos de aquella condición del lugar donde Él está para manifestarse a nosotros. Él sale de su lugar, se ve impelido a salir de su lugar y entonces con Él viene
una dimensión, es decir, uno de los cielos, y de acuerdo a nuestro alineamiento, a la revelación, al proceso, entonces tendremos una gloria de Dios mayor y con la gloria un diseño. Entonces esa manifestación de la gloria de Dios nos va a traer una mayor revelación de la paternidad de Dios, una mayor revelación de la identidad de hijos. Ahí lo dice Pablo. Pero también una mayor identidad como pueblo. ¿Para qué? Para entonces entrar en unidad. Y en esa unidad habrá una manifestación hacia el mundo de la gloria de Dios que va a permitir que el mundo reconozca que Yeshua es el Señor. Estamos hablando de una explosión de evangelismo, sí, claro, del evangelio integral planteado, pero con una manifestación de Dios, es decir, con una atmósfera cargada de una gloria que no habíamos visto antes. Hay un cielo que se está preparando para precipitarse sobre nosotros, una dimensión trayendo la presencia misma de Dios como no la habíamos visto antes. Se lo estoy diciendo por la Biblia, no es retórica, no es cliché de predicador, de profeta o de apóstol. Se lo estoy diciendo por la Biblia. Hay una dimensión, un cielo que está por manifestarse en medio de nosotros. Y sí, nos llenará esa gloria, pero también esa gloria tocará a las naciones. Entramos en una mayor dimensión. Y entonces vendrán los diseños. Vendrán los diseños que no habíamos conocido. Dios nos dará estrategias con los diseños. Y esa dimensión nos va a permitir interactuar con los ángeles del Dios eterno. Él nos habrá preparado lo suficiente como para no idolatrarlos, para no ponerles un altar y rendirle culto a San Gabriel, sino trabajar con ellos de una forma mucho más eficaz, sin entrar en una dimensión mística, donde nos podamos perder, sino con la madurez para entender que en esa dimensión podemos movernos más allá y hacer más allá de lo que hasta ahora hemos hecho. Entonces se nos abrirán portales, se nos abrirán corredores para golpear al enemigo o para transportarnos de un lugar a otro. Entonces, estando en la sala de nuestra casa, podremos ir a China y ministrar sin el riesgo de que el coronavirus nos contagie. ¿Me estoy explicando? Dios nos lleva a una dimensión donde no habíamos estado. Y una de las razones es porque entramos en la búsqueda de nuestro origen, para desarrollar identidad y entonces ahí ver la gloria plena que Él desde un principio quiso manifestar. La manifestación de la gloria de Dios con la Shekinah allá en el tabernáculo fue espectacular, pero no logró tocar a los pueblos. Sí gestó algo. ¿Por qué? Porque un escenario se venía preparando. Cuando los cielos se abrieron y el tabernáculo viviente de Dios, Yeshua, descendió y fue puesto en el vientre de aquella doncella, el mundo empezó a estremecerse. Cuando Él murió y resucitó, ¡wow! Los cielos
se estremecieron y la tierra se estremeció. Y entonces Yeshua ascendió y ofició en ese tabernáculo que vio Moisés. Ahí llevó su propia sangre, como el cordero, pero también como el sacerdote, como el sumo sacerdote, expió su propia sangre. Luego se sentó a la diestra del Padre y de la gloria que el Padre le dio, nos entregó a nosotros. Y nosotros hemos estado en ese proceso y esperando una manifestación de esa gloria postrera de la que habló Ageo. Y entonces sí, la gloria postrera será mayor cuando Yeshua ponga sus pies sobre el monte de los olivos y la nueva Jerusalén se asiente sobre la tierra y Yeshua gobierne desde ahí las naciones de la tierra. Antes de eso, hay un proceso de llenura para aquellos que fuimos llamados como tabernáculos, para preparar el terreno para aquel glorioso momento. Entonces estamos entrando en el punto donde la gloria, esa dimensión, ese cielo, empieza a tomar lugar en medio de nosotros y el proceso que hemos iniciado va a ser coronado. Y bendito Dios, porque 4, 5, 6, 8, 20 generaciones atrás, el terreno se ha ido preparando y cada generación ha ido aportando, conociendo o no, porque Yeshua es el que edifica su quejilá. Para llevarlos, entiendo yo, a un tiempo, como un clímax, donde veremos esa manifestación antes de que Yeshua ponga sus pies, dije, sobre el monte de los olivos y entonces empiece el reino milenial. Y entonces los cielos ya no podrán contener al Dios de gloria y se manifestará en pleno. Así es que, mis queridos, sí, nos esperan tiempos duros, pero también tiempos hermosos con una manifestación de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué esperamos de Él? En medio de tanta mala noticia, que los cielos se abrirán y una nueva dimensión del reino tomará lugar. Entonces, se establece un orden nuevo. Y con ese orden nuevo, una gloria mucho más amplia, porque la dimensión cielo requerida para este tiempo tomará lugar y se manifestará con y a través de aquellos tabernáculos vivientes preparados para este tiempo. Les bendigo. Shabbat Shalom para todos y de una vez Shavua Tov. Que tengan una extraordinaria semana. Empiecen los preparativos en su corazón, etcétera, para celebrar Purim, la victoria que el Eterno entregó. Entonces les bendigo y nos vemos el próximo viernes. Shabbat Shalom para todos.